La doctora Romina Maguas es médica especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Es coordinadora médica en consultorios infectológicos Helios Salud y miembro de la Comisión de SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI. Ella nos va a estar hablando del manejo de los trastornos neurocognitivos asociados a la infección por VIH. A pesar del avance en el tratamiento de la infección por VIH, estos trastornos siguen siendo prevalentes en esta población de pacientes. Estudiar los mecanismos de persistencia del virus en el sistema nervioso central y conocer el manejo adecuado de estos desórdenes permitirá brindar una mejor calidad de vida a los pacientes y, a su vez, acercarnos al objetivo actual de su curación. Bienvenida, doctora. Bienvenidas, gracias. No sabía si ya estaba al aire. Sí, en realidad gracias a todo el equipo de Estambulian Talks por la invitación. Ahí te ves chiquita en la esquina. Sí, a todos los que están del otro lado también de la pantalla, dedicando este tiempo para esta capacitación. Y lo primero en realidad que tenía ganas de que veamos en relación a los trastornos neurocognitivos asociados al VIH son algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta, digamos, de conceptos y de manejo. Uno de los conceptos, digamos, importantes es que tengamos en cuenta, digamos, que el VIH, digamos, a pesar de que logremos, digamos, controlar a nivel sistémico, digamos, la replicación viral, digamos, el virus puede persistir en el sistema nervioso central. Digamos, si ustedes recuerdan, en los inicios de la epidemia, digamos, esta replicación viral en pacientes con enfermedad avanzada, habitualmente, digamos, lo que se veían eran trastornos, digamos, severos, que era, digamos, el complejo demencia, digamos, asociado al HIV-Sida. Digamos, lo que hoy vemos en realidad, digamos, de esta persistencia, digamos, son cuadros neurocognitivos, digamos, que tienden a ser leves a asintomáticos, pero, digamos, como dice en la diapositiva siguiente, digamos, la prevalencia es bastante alta. Habitualmente, digamos, la prevalencia en cohortes extranjeras, incluso en estudios nacionales, ha sido alrededor del 30%. Recordemos entonces que lo que, digamos, habitualmente vemos son trastornos neurocognitivos, ya no severos, sino habitualmente más leves o moderados. ¿Por qué le damos gran relevancia clínica? Digamos, porque, digamos, en muchos estudios han sido asociados con, digamos, fallas en la adherencia al tratamiento antirretroviral. También, obviamente, esto tiene implicancia en el fallo virológico al tratamiento. Los pacientes refieren a veces dificultades, digamos, para realizar sus tareas diarias, que pueden ser más o menos complejas. Esto los lleva a veces a dificultades para obtener empleo o incluso desempleo por dificultades en aprender algunas tareas nuevas en el trabajo o solucionar problemas. Y esto obviamente impacta, digamos, en la calidad de vida de los pacientes e incluso en menor sobrevida. Entonces, otro de los conceptos importantes a tener en cuenta es digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de escape viral en el sistema nervioso central, que puede ocurrir y habitualmente en dos escenarios. O, digamos, como comentamos aquí en el punto 1 de la diapositiva, puede haber supresión incompleta, obviamente, de la viremia, que el paciente tenga carga viral detectable en plasma, y esto obviamente es perjudicial. Esa viremia persistente nos hablará de, obviamente, que seguramente debe haber replicación en el sistema nervioso central, pero también hay otro escenario, que es la supresión completa de la viremia en plasma, y donde el paciente, a pesar de ello, puede tener carga viral detectable en el líquido cefalorraquídeo, que es un lugar, un espacio para estudiar, y a veces, si bien el porcentaje de escape viral en el líquido cefalorraquídeo puede ser bajo, entre el 3 al 10%, esto puede llevar o no a manifestaciones clínicas que serán traducidas en luego trastornos cognitivos. Lo importante, digamos, a tener en cuenta es que, digamos, la variable más importante, digamos, para limitar el compromiso cognitivo, hoy por hoy sigue siendo el diagnóstico temprano del VIH y su tratamiento. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo
digamos, desde que el paciente, digamos, recibe o se infecta, digamos, con el VIH hasta que inicie el tratamiento antirretroviral, va a, digamos, tener mayor daño, ¿sí? No es que el tratamiento evite cualquier daño, sino que lo va a minorar, y ese tiempo que pase el paciente sin tratamiento es un factor de riesgo para desarrollar estos cuadros cognitivos. ¿Qué pasa, digamos, justamente por qué hablamos de daño neuronal y de diagnóstico precoz? Porque el virus, digamos, es un virus que tiene mucho tropismo por el sistema nervioso central. En su patogénesis, digamos, en los primeros días, a partir de la primera viremia, el virus, digamos, va hacia el encéfalo y produce daño, digamos, que digamos, hay dos tipos estudiados de daño, o el daño citopático directo, o sea, por el virus directamente y sus partículas virales, o también, digamos, porque se desarrolla una respuesta inflamatoria, producto del microorganismo extraño que está, digamos, en el cerebro, y eso, digamos, la respuesta inflamatoria local también genera, digamos, si bien es un mecanismo de defensa, también genera inflamación. Esta inflamación, digamos, desarrollada, produce daño neuronal, digamos, es una encefalitis básicamente, y el paciente manifestará digamos, la clínica de esta encefalitis. ¿Qué otro punto importante a tener en cuenta? Digamos, como dijimos, son trastornos que son leves, incluso asintomáticos, por lo cual tenemos que tener en cuenta que son más difíciles de diagnosticar, ¿sí? La demencia era un cuadro mucho más florido, severo, pero estos cuadros son de difícil diagnóstico. Lo primero que hacemos en, digamos, los pasos diagnósticos, que podemos ver estos 6 primeros pasos en la diapositiva, el primero es la evaluación clínica infectológica que uno hace en el consultorio, que debe ser bastante completa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pensar primero es, digamos, ante qué individuo estamos, digamos, y si tiene factores de riesgo para desarrollar un trastorno cognitivo. Hay algunos factores de riesgo que se estudiaron muy bien, así que eso está claramente estudiado, y van a depender algunos del huésped, otra parte va a depender del virus per se, y también de algunas cuestiones farmacológicas. Cuando hablamos de los factores que dependen del huésped, uno de los factores más importantes es su edad, porque, digamos, el deterioro cognitivo se acrecienta después de los 50 o 60 años, con lo cual los pacientes añosos tienen más riesgo de tener queja cognitiva. Otra cuestión importante que preguntamos al paciente son los años de su educación formal. Si es un paciente que ha tenido pocos años de educación, va a tener menor reserva cognitiva frente a un daño, digamos, en este caso la infección por VIH. Ahora, si por lo menos ha completado 12 años de su educación formal, que es un secundario completo, digamos, incluso un universitario, digamos, si tuvo la posibilidad, entonces quizás esa reserva sea mayor, y, digamos, frente a un daño pueda tener mayor recuperación. Y después algunas variables que tienen que ver con comorbilidades, digamos, una persona con desnutrición, con déficit vitamínico, digamos, tiene más riesgo, digamos, incluso algunas enfermedades metabólicas, obviamente las cardiovasculares, que se pueden sumar, digamos, solapar lo que es el daño por VIH. Eso entonces son puntos, digamos, que con el paciente es muy importante preguntar. El otro tema que tiene que relacionar, digamos, que uno relaciona, digamos, con el factor de riesgo son temas virales, y, digamos, lo más importante en cuanto al tema viral es si, como dijimos, el paciente tuvo un diagnóstico precoz de la infección por VIH, si inició un tratamiento rápidamente, si tuvo muchos años de viremia persistente, incluso, digamos, cómo fue, digamos, su carga viral basal, su CD4 inicial, o sea, si tuvo un nadir muy bajo. Claramente la enfermedad avanzada está relacionada con mayor daño cognitivo, incluso interrupciones del tratamiento, donde el paciente puede haber momentáneamente suspendido el tratamiento y haber tenido replicación. Finalmente, lo otro que preguntamos, obviamente, son cuestiones relacionadas a
abuso de sustancias, digamos, que pueden tener impacto en el sistema nervioso central, y algunos fármacos, obviamente, incluso los antirretrovirales, que pueden impactar en su performance cognitiva. Entonces, todo esto vemos en el punto 1, que es la evaluación infectológica. Luego de eso, en general, y esto es un manejo multidisciplinario, intentamos obviamente hacer una valoración psiquiátrica y neurológica. Digamos, la evaluación psiquiátrica es fundamental, digamos, para descartar algunas condiciones que son confundidoras. Lo más importante es descartar un síndrome depresivo, un trastorno de ansiedad, que nos va a hablar la doctora Bordato ahora, a ver cómo pesquisar esto. Pero sin duda, digamos, hoy por hoy son digamos, las situaciones confundidoras donde el paciente puede tener un déficit de atención o de memoria y no tiene que ver con algo asociado al VIH, sino que esté pasando o cursando un cuadro, por ejemplo, depresivo. Luego, digamos, si en esto nos vamos, se va delineando una sospecha de trastorno cognitivo, entonces tendremos que hacer algunas pruebas rápidas que les llamamos de tamizaje. Digamos, con el punto, digamos, de las pruebas rápidas de tamizaje, uno puede tener más o menos entrenamiento, son para que ustedes entiendan algunas pruebas rápidas que llevan 5 o 10 minutos en el consultorio, donde uno hace ciertas pruebas y puede tener idea de si el paciente tiene alguna dificultad. Eso requiere, obviamente, como les dije, un entrenamiento, y la otra dificultad que hubo en este caso con pruebas de screening en relación a los trastornos cognitivos por VIH es que la mayoría se desarrollaron para diagnosticar trastornos severos, o sea, la demencia, y tienen muy poca sensibilidad para el diagnóstico de estos cuadros leves. Entonces, hoy por hoy, en la clínica, lo que más estamos usando son 3 preguntas dirigidas, ahora vamos a ver cuáles, pero que también nos orientan a ver si requerimos hacer un estudio más exhaustivo. ¿Cuál es el estudio más exhaustivo? Es el test neurocognitivo completo, que está puesto en el punto 4 de la diapositiva. Obviamente, digamos, el estudio, digamos, el gold estándar para el diagnóstico de estos trastornos, pero lamentablemente es un estudio muy laborioso, lleva 2 o 3 horas, se requiere, digamos, de un neuropsicólogo entrenado o un neurólogo entrenado, obviamente, y a veces, digamos, son estudios costosos y que no están disponibles en todos los centros de salud. Por lo cual, digamos, existe un algoritmo, pero sin duda, si a través de las 3 preguntas dirigidas uno sospecha que hay algún deterioro, hay que pedir un test neurocognitivo completo, estudiando diferentes dominios cognitivos. Y finalmente, en los puntos 5 o 6, los estudios por imágenes y el examen de líquido cefalorraquídeo, donde básicamente nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial de otras condiciones, más que nada infecciones oportunistas, o problemas obviamente cerebrovasculares o neoplasias, y esto, digamos, completa, digamos, los 6 puntos básicamente del diagnóstico. ¿Cuáles dijimos son las 3 preguntas dirigidas? Lo que más tenemos que recordar es que el déficit cognitivo, habitualmente, digamos, por la infección por VIH, impacta en, digamos, diferentes funciones cognitivas, pero tenemos que recordar la atención, la memoria, el aprendizaje y algunas funciones ejecutivas. Y lo que le preguntamos al paciente tiene que ver con esto. Primero, digamos, en relación a la atención, le preguntamos, acá está un poco diferente, pero en la atención le preguntamos si tiene dificultades para prestar atención, es la pregunta 3, pero yo a veces la hago en la 1, y quedó al revés, pero es lo mismo. Entonces le preguntamos si tuvo, digamos, en el último tiempo, más que nada en el último mes, dificultades para concentrarse al mirar un libro, o al leer un libro, mirar una película, o seguir incluso el hilo de una conversación. Eso es básicamente atención. Memoria, si tuvo dificultades en el último tiempo de recordar alguna fecha de un cumpleaños, alguna cita importante o un evento importante y que se lo haya olvidado, que esto le ocurra con frecuencia. Y finalmente, digamos, para lo que es el aprendizaje, si se ha sentido más lento a la hora de aprender alguna tarea nueva o, como dice, a la hora de razonar o planificar alguna actividad o solucionar algún problema. Si el paciente responde sí en alguna de estas 3 preguntas, tiene que pasar a un test neurocognitivo completo, ¿sí? Eso nos habla de una, digamos, tendremos que tener la sospecha
de un trastorno cognitivo. Bien, y obviamente algoritmos más complejos, digamos, difícil hoy, digamos, de poder ver todo este algoritmo, pero sí les recomiendo, digamos, que puedan ver la página de la Sociedad Argentina de Infectología, donde hemos trabajado, digamos, con un grupo de trabajo en trastorno cognitivo, sobre el diagnóstico y seguimiento, digamos, de los pacientes con VIH, digamos, en las guías de seguimiento y manejo, explayamos diferentes comorbilidades, y en relación a los trastornos cognitivos van a poder ver un algoritmo que planteamos actual de diagnóstico y tratamiento, y está actualizado, digamos, va a estar disponible dentro de 15 días aproximadamente, y está disponible para ustedes. En cuanto al tratamiento, para ir terminando, digamos, es otro ítem bastante controvertido. Durante muchos años, digamos, discutimos, digamos, si había opciones, digamos, de tratamiento. Algunas, digamos, se han probado digamos, fármacos, digamos, que se usan también en otras enfermedades degenerativas. Y claro, la discusión se centró, digamos, también muchos años en cuánto impactaba el uso de fármacos antirretrovirales que tengan buena penetración al sistema nervioso central. A pesar de ello y de muchos estudios, la verdad es que los resultados fueron controvertidos. Algunos hablan a favor de usar, digamos, drogas con buena penetración, otros, digamos, comentaron o los resultados mostraron que no hay mucho impacto en la performance cognitiva. Así que, digamos, a pesar de ello, obviamente en algunas instancias, más que nada cuando el paciente tenga un nuevo deterioro cognitivo o tenga un deterioro progresivo, que esté, digamos, bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral plasmática indetectable, seguramente querramos descartar que no sea este escenario de escape viral, que pueda tener algo de replicación, y que si es así, prefiramos, digamos, optemos justamente por un tratamiento que tenga buena penetración. De los fármacos que usamos en la actualidad, digamos, cuáles, digamos, por diferentes estudios sabemos que tienen mejor penetración dentro de los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. El abacavir, digamos, que tiene buena penetración, similar a la ampicitabina y un poco más que la lamivudina, pero sin duda el tenofovir no logra buenas concentraciones, o por lo menos son menores. En relación a los inhibidores no nucleosídicos, sabemos que el efavirenz, digamos, es uno de los que mejor penetra en el sistema nervioso central, digamos, un poco mayor que la etravirina, digamos, quizás hay menos datos en relación a la rilpivirina y doravirina, que es un inhibidor no nucleosídico nuevo. Tener en cuenta, obviamente, que los fármacos que tienen mejor penetración, como el efavirenz, a veces tienen mayor neurotoxicidad, porque la ventana terapéutica de los fármacos en el sistema nervioso central es bastante estrecha. Aquel fármaco que penetre mejor también tiene mayor posibilidad de neurotoxicidad. Y eso es lo que ha pasado, obviamente, con efavirenz. En relación a los inhibidores de proteasa de uso actual, darunavir, ritonavir, mejor penetración que atazanavir, ritonavir. De los inhibidores de la integrasa, dolutegravir logra muy buena penetración, un poco mayor que raltegravir probablemente. Hay menos datos que victegravir o el vitegravir en la actualidad. Y de los antagonistas del correceptor CCR5, maraviroc también tiene buena penetración. Pero recordar, los que mejor penetran quizás, digamos, son los que también tengamos que estar más atentos con la neurotoxicidad. Y bueno, para ir cerrando, algunas reflexiones finales. Como dijimos un poco en la presentación, la persistencia, digamos, del VIH en el sistema nervioso central, digamos, es una de las limitaciones importantes para alcanzar la curación. Digamos, es un objetivo, obviamente, que tenemos con los individuos que viven hoy con VIH-Sida, digamos, nos desvela, digamos, la curación, así que, digamos, conocer cómo el VIH persiste y se replica en el sistema nervioso central creemos que va a ser fundamental para erradicar al virus de este reservorio y también para tratar, digamos, de llegar a la curación. Y, digamos, recordar que el diagnóstico temprano es una clave para reducir el daño, y los antirretrovirales actuales podrían mejorar el deterioro cognitivo
quizás en un grupo de pacientes. Eso es todo. Gracias. Muy bien, doctora Maguas, muchas gracias por su presentación, muy clara, muy entretenida. Vamos a dar lugar entonces al espacio de 10 minutos de preguntas. Al igual que en los otros bloques, recuerden que aquellas preguntas que quedarán por fuera de este espacio pueden ser respondidas si las remiten vía mail a stambuliantalks@stambulian.com.ar. Entonces, abrimos el chat. Voy a cambiar las pilas del micrófono. Muy bien. ¿Escuchamos, va? No, se quedaron así. Ya pasa debajo. ¿En aquel? No, en este. Ah, ok. Bien, ahora sí. Doc, si querés decirnos algo como para tener una prueba de sonido. Sí, hola. ¿Se escucha bien? A ver. De nuevo, Doc. Hola. ¿Cómo están? Perfecto. Bueno, empezamos a buscar las preguntas. Tenemos, igual que en los otros bloques, mucha participación del público. Qué bueno. Voy a iniciar con la pregunta de un médico entusiasta, Muy que bien. ya nos ha hecho varias preguntas en los otros dos bloques, que es A ver. el doctor Jorge Calabrese. Sí. Pregunta: ¿cómo podemos conocer o sospechar la persistencia del HIV y su replicación en el sistema nervioso central? Gracias por la clara exposición. Gracias. Es tu primo. No, pero creo que lo conozco. Ah, bien. Sí. Bueno, digamos, ¿cómo podemos sospechar la persistencia? A ver, digamos, en el algoritmo lo que van a ver, digamos, lo más probable es que el paciente, ya veremos, digamos, cuál paciente de por hoy en la actualidad creemos que tiene que ser más estudiado. Pero ante sospecha, digamos, si el paciente está con carga viral indetectable y tiene un nuevo deterioro o ha tenido un deterioro y que lo viene progresando, entonces en ese escenario de carga viral indetectable vamos a tener que hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo. La verdad es que hoy por hoy el estudio del líquido cefalorraquídeo no lo usamos en varios escenarios, es básicamente este escenario puntual para ver si estamos ante carga viral indetectable en plasma, pero persiste, digamos, aunque sea la carga viral en el líquido cefalorraquídeo. La mayoría tenemos posibilidad de hacer esto, digamos, por lo menos de medir carga viral, y digamos, sabemos que alrededor de un 3, algunos expertos dicen un 10% de los pacientes pueden tener replicación baja, pero persistente en el espacio, en ese espacio. Lo que les puedo decir es que, digamos, aún, digamos, con carga viral indetectable en el líquido cefalorraquídeo, ese, digamos, espacio, digamos, es uno solo, el espacio subaracnoideo. Digamos, que nosotros no tengamos replicación ahí, digamos, no nos habla tampoco del todo de lo que pasa en el parénquima cerebral, que es mucho más difícil de estudiar. O sea, yo tendría que ir a biopsiar a un paciente en determinadas ocasiones, que, digamos, sería más anecdótico en estos casos. El espacio subaracnoideo nos da una información, puedo hacer carga viral en el líquido y ver si está con esta situación de escape viral. Si es así, si está con escape viral, uno puede optimizar el tratamiento antirretroviral y algunos expertos, y si pudiéramos, deberíamos, en lo posible, hacer un test de resistencia, digamos, quizás el día de mañana con los test ultra deep sequencing, digamos, por ahí nos permitan genotipificar, pero, digamos, básicamente tomando esa muestra del líquido cefalorraquídeo, digamos, hay biomarcadores también en el líquido cefalorraquídeo para medir respuesta inflamatoria, digamos, se han hecho un montón de estudios, los van a leer, digamos, como la neopterina, digamos, hay diferentes biomarcadores de inflamación, básicamente, pero son inespecíficos, digamos, nos podrían hablar de persistencia, pero no es específico para la encefalitis por VIH. No sé si respondí. Sí, creo que sí. Y sí. hay otra pregunta que creo que la respondiste, que es
creo que la respondiste esta pregunta también, que es ¿cuándo sería conveniente solicitar la carga viral del Sí. líquido cefalorraquídeo? Es básicamente en ese escenario. Antes sí, la verdad es que antes en otra, digamos, se sugería hacer incluso, digamos, si el paciente venía con carga viral detectable, digamos, en el inicio, digamos, antes del inicio del tratamiento antirretroviral, digamos, uno sabe que si tiene carga viral detectable en plasma, lo más probable es que tenga carga viral detectable en el líquido cefalorraquídeo, obviamente, pero con el tratamiento antirretroviral va a lograr suprimir la carga viral en el líquido. Entonces, en ese escenario, estudiar el líquido cefalorraquídeo no tiene sentido. Digamos, lo que tiene sentido es ponerle tratamiento antirretroviral lo antes posible. Ahora, entonces, lo preservamos, el estudio del líquido, en el escenario que sospechamos escape viral, que lo definimos en la charla. Así que eso. Perfecto. Cuando se hace el estudio de carga viral en líquido cefalorraquídeo, ¿de qué cantidad de copias se habla? Muy baja, digamos, pero, digamos, algunos investigadores dicen, digamos, en general es más de 20 copias, digamos, lo que uno puede detectar, ¿sí? Pero incluso, digamos, puede haber daño aún con menos de 20 copias, ¿sí? O sea, los expertos, algunos hacen los estudios de ultrasensibilidad para ver si el paciente tiene 3, 5 copias, 10 copias, o sea, incluso con estudios donde detectemos, digamos, muy baja, digamos, nivel de copias, puede haber daño, ¿sí? No, recuerden que uno, digamos, se centra mucho, digamos, como infectólogos pensamos mucho en carga viral, pero, digamos, ahí estamos midiendo el daño citopático directo, pero el daño por la inflamación local, digamos, casi no lo estamos midiendo. O sea, piensen que la respuesta inflamatoria local es, digamos, muy importante y, digamos, no va a depender solo de la carga viral. Hay pacientes que pueden tener muy poca cantidad de virus en el líquido cefalorraquídeo y que la respuesta inflamatoria sea exagerada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, voy a cambiar de usuario para preguntar. Nos pregunta Rawson, Sí. ¿qué pueden tener en cuenta los familiares? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque a veces el individuo no tiene queja, digamos, no se ha dado cuenta, digamos, de algunas dificultades aún. Y el familiar es uno de el informante más importante para el médico, ¿sí? Entonces, estar atento a, digamos, un poco parecido a lo que pensamos en las preguntas dirigidas. Si ha notado, digamos, que su familiar, digamos, ha tenido en el último tiempo dificultades para realizar algunas tareas, ¿sí? Por ejemplo, armar la lista para ir al supermercado y volver con las cosas que más o menos había planificado comprar. Digamos, preguntarle o ver, digamos, si digamos, ha tenido alguna dificultad en el trabajo, que es una tarea que habitualmente, después de varios años de entrenamiento, uno lo hace sin dificultad. Pero a veces el paciente viene angustiado excesivamente porque algo, digamos, en el trabajo, tiene incluso problemas con sus compañeros porque esto genera malestar dentro del trabajo y quizás lo refiere de esa forma. Y, digamos, obviamente, si, digamos, se olvida citas o fechas o algunos encuentros y tiene que estar, digamos, eso el familiar lo va a pesquisar. Por supuesto que si, digamos, ya el trastorno es progresivo, es mucho más severo, que es menos frecuente de ver, el paciente va a tener cada vez más dificultades en sus actividades diarias, digamos, incluso vestirse y abrocharse un botón. Lo que estamos intentando es detectar estos deterioros precozmente, digamos, y digamos, obviamente todo puede ser progresivo, pero no, lo que estamos hablando es no llegar a ese nivel de trastorno. Te leo 3 preguntas juntas. Sí. La primera es si todos los pacientes que viven con VIH son candidatos a una evaluación cognitiva. Después, sí. Jorge Calabrese nos pregunta nuevamente cómo podemos conocer o sospechar la persistencia del HIV y su replicación en el sistema nervioso central. ¿Otra vez? Ya la leímos. Sí. Bueno, entonces te elijo otra tercera. Sí. Dice, si es posible diferenciar el deterioro cognitivo, entre comillas, normal, de aquel asociado a la intrusión del HIV en el sistema nervioso. Ok, espera,
vamos a la primera. La primera, si todos los pacientes son candidatos de evaluación cognitiva. Es difícil, como les decía, hace unos años atrás, en el algoritmo, digamos, teníamos planificado estudiar a todos los pacientes, porque como, digamos, la prevalencia era bastante alta, 30, hasta algunos estudios 50%, incluso algunos estudios dicen 60% de prevalencia, aún en pacientes con viremia suprimida, se planteó estudiar a todos los pacientes. En la práctica, digamos, en la actualidad, incluso los expertos, estamos estudiando básicamente a los individuos con factores de riesgo predictivos, ¿sí? De los que enumeramos, relacionados al huésped, al virus, etcétera, los añosos, o sea, de más de 50 años, y el que tiene queja, o sea, el que viene con alguna queja cognitiva, digamos, ingresa al algoritmo. Los que no, digamos, por ahora no, digamos, individuos jóvenes, sin queja, digamos, es muy difícil estudiar a todos, así que por el momento el que tiene queja o, digamos, un paciente con múltiples factores de riesgo. Bien. Y la última, espera, ahí había otra, la última de esa. ¿Cómo diferenciar el deterioro cognitivo normal del asociado a la incursión de una enfermedad degenerativa? Sí. Bueno, para eso está el test neurocognitivo completo. Y la neuropsicóloga tiene que ser muy avesada en ver trastornos cognitivos asociados a VIH, porque los dominios cognitivos, o sea, uno, digamos, se evalúan, como les decía, diferentes dominios, pero el lugar, digamos, de daño es diferente para algunas enfermedades degenerativas que otras. O sea, los circuitos que están alterados pueden ser diferentes. Entonces, lo que más es, digamos, hay que estudiar en lo asociado a VIH, como dijimos, la atención, la memoria, el aprendizaje, tareas ejecutivas complejas, y el lenguaje, por ejemplo. Pero otros dominios no van a estar tan afectados. Y esto, digamos, tiene que ver con la experiencia, digamos, del neuropsicólogo y también el acompañamiento de la neuroimagen. Digamos, las neuroimágenes que más se utilizan son, digamos, la resonancia y la resonancia con espectroscopía. En la espectroscopía, digamos, lo que más se ve en la encefalitis por VIH es una disminución, por ejemplo, en el pico, digamos, en el aspartato, y digamos, en la relación del aspartato con otros neurotransmisores, y digamos, son parámetros que uno ve que puede orientarse hacia uno u otro trastorno degenerativo. En general, digamos, lo otro importante tener en cuenta es que el deterioro cognitivo por VIH no es invariablemente progresivo como lo es una enfermedad degenerativa no VIH. Digamos, por suerte, digamos, si bien las herramientas terapéuticas son escasas, a veces, digamos, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es invariablemente progresiva, digamos, yo no soy experta, pero sabemos que en relación al VIH hay cierta recuperación o estabilidad, o sea, no es invariablemente progresivo como otras enfermedades neurodegenerativas que yo conozco menos, pero es lo que entiendo por lo que he estudiado. Bien, estamos ya sobre el cierre, pero me parece que hay dos preguntas, sí. Si las puedes contestar de manera sucinta, que valen la pena. Sí. Rawson nos pregunta, primero, y después tenemos otra de Calabrese. Bien. Rawson nos pregunta, ¿hay campañas de conciencia para pacientes y familiares sobre este tema? ¿Hay materiales para comunidad? ¿El farmacéutico que hace entrevistas de seguimiento para adherencia también puede detectar estos factores? Esa es la primera pregunta. Sí. O sea, a ver, digamos, depende del lugar donde uno trabaje, a veces, digamos, nosotros tenemos desarrollado un grupo de trabajo y, digamos, hay folletería, digamos, que el paciente puede leer para estar más alerta y más consciente de estos trastornos y, digamos, es muy importante, digamos, educar al familiar también. Y es muy importante, como en otras enfermedades, digamos, es una cuestión también preventiva, porque el diagnóstico precoz, como dijimos, también nos ayuda un poco a su tratamiento. Y, acá Jorge y el Calabrese. farmacéutico, sí, a ver, digamos, todos los actores, digamos, todos los profesionales de la salud, digamos, que estamos en contacto con los pacientes y a veces en algunos centros digamos, hay como, se establece como una relación entre el farmacéutico y el individuo, también puede alertar lo mismo, con las pautas que les dije
en cuanto a las preguntas, digamos, que uno obviamente le puede hacer al paciente, incluso a aquellos pacientes que no retiran adecuadamente, digamos, el tratamiento antirretroviral, que dijimos, las fallas de adherencia, que les sobren muchos comprimidos, a eso tiene que estar alerta el farmacéutico, que por ahí lleva un control de lo que el paciente retira. Si no está retirando su medicación, puede hacer algunas preguntas y informarle también al médico, digamos, es una información muy importante, sí. Bien, la última, respecto a los trastornos cognitivos, si están también relacionados con los antirretrovirales antiguos que por ahí no tenían penetración en el sistema nervioso central y menos con los actuales. No, eso les cuento que algunos antirretrovirales antiguos tenían muy buena penetración. La sidobudina tenía excelente penetración, la nevirapina tenía excelente penetración, digamos, había inhibidores de proteasa como el lopinavir, ritonavir, que tenían muy buena penetración. No, digamos, la verdad es que, digamos, incluso algunos fármacos que usamos actualmente que logran buena penetración, cada vez estamos viendo que también, digamos, generan toxicidad. Digamos, ha pasado con el efavirenz, digamos, estamos estudiando un poco qué pasa con dolutegravir también, incluso darunavir, ritonavir, que logra concentraciones inhibitorias, o sea, la SIM, digamos, 90 que logra en el sistema nervioso central es muy buena, pero también hay artículos, digamos, que en individuos, por ejemplo, esto es un dato nuevo, en individuos añosos podría también estar asociado a cambios neurodegenerativos. Entonces, en relación a los fármacos, tener en cuenta que obviamente los fármacos a desarrollar, digamos, ojalá tengan mayor penetración y menos neurotoxicidad, pero no estamos viendo todavía eso en la práctica clínica. Y lo que les quería agregar en relación al tratamiento, que no solamente uno piensa en tratamiento antirretroviral, digamos, también se estudiaron otras terapéuticas que tampoco lograron mucho éxito, digamos, terapéuticas que se usan en trastornos neurodegenerativos como la memantina, la selegilina, la nimodipina. En este caso no hubo buenos resultados. Digamos, se puede obviamente plantear la rehabilitación cognitiva, que son, digamos, tareas ejecutivas que puede hacer el paciente. Los talleres de memoria, digamos, son grupos, digamos, que si uno organiza talleres reducidos, con poco número de pacientes, tratando de evaluar los años de educación de cada paciente, haciendo grupos bastante homogéneos y con intereses comunes. Eso, digamos, es una herramienta útil para los pacientes, o sea, la rehabilitación cognitiva, pero, digamos, ojalá en el futuro tengamos más terapéutica.